eventos del fin, todo lo dio Dios para nuestra salvación y para que realmente podamos disfrutar de nuestra paz interior. Esa paz interior que solamente Dios puede dar. Por eso, mis amigos, con gozo y con alegría debemos hoy preparar nuestro corazón para recibir las bendiciones de Dios. Cuando abrimos las Escrituras para leerlas, cuando nos aferramos al Espíritu de Dios para que Él pueda enseñarnos las cosas eternas, y sobre todo ahora que estamos al fin del conflicto, porque estos temas nos hablan justamente de la hora actual, al fin del conflicto milenario entre Cristo y Satanás. Pensar que pronto la historia terrena habrá terminado y Jesús va a regresar para llevarnos al hogar, un hogar eterno. Eventos del fin en su tercera parte. Esa programación que es por supuesto sacada exclusivamente de las Escrituras, inspiradas por el cielo y por supuesto que emana de lo que Dios dejó para nuestra bendición. Vamos a pedir la bendición de Dios para que Dios nos pueda guiar en el tema de hoy, ¿verdad? Y también aquellos que sufren, lloran y tienen tremendas dificultades en esta hora difícil en la cual el mundo está pasando. Oremos a nuestro Dios. Padre amado, gracias por tu amor. Gracias porque nos has acompañado hasta este momento. Te rogamos en forma muy particular por nuestros amigos, por nuestros hermanos, que paso a paso van siguiendo estos temas de trascendental importancia para nuestra salvación. ¿Por qué son de trascendental importancia, querido Padre? Porque tú lo revelaste todo. Hoy vamos a entender, a pesar del tremendo conflicto, para que nosotros podamos atravesarlo y llegar a la patria celestial. Acompáñanos en nuestros quehaceres diarios, en el dolor, en el sufrimiento, y también, Señor, quédate con nosotros en este lugar, en esta noche, al entender y comprender las cosas eternas que tienen que ver con la salvación. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amigos, que podamos disfrutar de esta programación y que de veras pueda ser esta programación un aliento espiritual para nuestra existencia, a pesar de que veremos algunos eventos dramáticos. Es que no podremos llegar hasta nuestro hogar que perdimos una vez, sin pasar por el último drama del gran conflicto. Ya vamos a ver esto. El rey del norte, enemigo de Dios. Y es lo que venimos hablando estos días, por supuesto, de diferentes formas y maneras. Estábamos viendo, me acuerdo, cuando vimos el último tema acerca del valor enorme del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, esa tercera persona de la divinidad que obra en forma incansable en el plan de salvación. Y sobre todo ahora en el tiempo del fin, en el cual nos encontramos viviendo. Ahora Daniel, el profeta, ve acerca del enemigo de Dios, ese rey del norte, allí en Daniel 11:36, y dice: y el rey, falso rey del norte, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios verdadero, rey del norte, de los dioses, hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Bueno, Daniel no entendía lo que estaba escribiendo. Es uno de los pasajes quizás, o sea, uno de los profetas que más tuvo que escribir sin entender lo que realmente él veía. Más en el ambiente confuso en el cual estaba. Estaba en Babilonia, en aquel lugar donde desde la juventud había llegado allí, ¿verdad? Y todo el tiempo había servido a nuestro Dios, a nuestro amado Salvador. Cuán grande es el amor de Dios. Y ahora acá ve a ese personaje que ya estudiamos y solamente vamos a tratar algunos pasajes para luego entender lo que viene hoy, por supuesto. Ese rey del norte, falso rey del norte, que se refiere a el poder satánico que va contra Cristo. Jesús es el verdadero rey del norte, acordémonos de esto. Esa lucha comenzó en los cielos, una vez cuando allí Satanás se rebeló contra Jesús, ¿verdad? Y llegó a ser Satanás como conocemos hoy. El drama enorme que esto tiene que ver. Continúa diciendo así la palabra de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en la hora actual? Una pregunta que nos hacemos. Por eso aparece así en la pantalla. Daniel, ¿y saben por qué? Porque me pareció bien que nosotros pensemos profundamente en lo que realmente Daniel
tuvo él como experiencia mientras esta profecía o estas profecías eran reveladas para el pueblo de Dios. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. En forma muy particular, la alimentación de Daniel era la establecida por el cielo. Yo no voy a entrar en detalles en cuanto a esto, pero realmente aquí dice que Daniel aún se privó de alimentarse para que su mente estuviese más lúcida, o sea, fue un ayuno especial. No es que dejó de comer completamente, pero lo necesario apenas para que estuviese bien y su mente pudiese funcionar bien y entender lo que Dios tenía que mostrarle. Oró y oró, clamó a Dios para que el Señor le respondiera. Él veía que parecía que todo se iba alargando, no entendía él sobre todo los 2300 años proféticos, por lo tanto él estaba afligido allí en el palacio del rey. Dios nunca abandona a sus hijos que en oración lo buscan. ¿Por qué 21 días tardó hasta que el ángel vino? Vamos a entender un poco al ver esto. Aquí dice en la pantalla, Miguel interviene en el gran conflicto en respuesta a la oración de Daniel. ¿Por qué me impresiona esta frase y la puse allí? Porque es tan grande el conflicto que Miguel, el gran príncipe, como vamos a leer dentro de instantes, tuvo que intervenir para que realmente se pudiese llevar adelante la visión, porque ni siquiera eso, o sea, Satanás con todas sus huestes luchaban contra el ángel glorioso de Dios, el ángel Gabriel, para que de alguna forma el pueblo de Dios no entendiese ni comprendiese la revelación. Por eso, ¿cuánto tendríamos que amar? ¿Cuánto tendríamos que realmente nosotros saborear de estas profecías al entender lo que el Señor nos reveló? Dice Daniel 10, el versículo 18 y 19. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable, mi Señor, porque me has fortalecido. Saben, en realidad ya veremos en los siguientes pasajes, Daniel observó una terrible lucha. Inclusive estaba allí el río que se encontraba y él vio en visión las cosas. Pudo ver el personaje más grande del cielo, me refiero a Miguel, que tuvo que intervenir para que Satanás tuviese que retroceder y que él pudiese recibir la visión. Pero tan tremendos fueron los personajes que él vio que cayó como desmayado, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora el ángel lo toca. Daniel, esfuérzate, ten valor, porque yo soy el que nunca te habría de abandonar. Él venía enviado exclusivamente ahora por Miguel para interpretar toda esta visión. Leamos en el versículo 20 y 21. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo le declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Es notable que el ángel va narrándole rápidamente a Daniel, ¿verdad? No podemos poner todos los pasajes, pero es hermoso leer desde allí porque hay una continuidad. Es imposible entender los capítulos finales de Daniel si no entendemos desde el 10 en adelante hasta el último texto del capítulo 12. Por eso es que algunos se extravían y dicen cualquier barbaridad y cualquier cosa en cuanto a algunas fechas que aparecen en el capítulo 12 del libro del profeta Daniel. Ahora bien, notemos, voy a recalcar el versículo 21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. ¡Qué maravilla! A Dios no lo sorprende nada. Dios tiene todo escrito en ese libro de la verdad, como dice aquí, ¿verdad? Todo está escrito con respecto al gran conflicto entre el bien y el mal. Lo que nosotros tenemos que hacer es asirnos poderosamente de la mano de Miguel, el gran príncipe,
aquel que murió en la cruz del Calvario para rescatarnos de toda transgresión y de desgracia, y llegaremos a la eternidad. Y veremos también a los santos ángeles que actuaron en este tremendo conflicto hasta cuando, por supuesto, Jesús regrese. Los ángeles cantarán. ¿Qué día será ese? Cuando nos encontremos con esos ángeles que nos acompañan en esta vida y nos acompañarán por la eternidad, cuando estemos con ellos para siempre. Ahora bien, dice así, ¿qué espera el cielo de su pueblo en esta hora? ¿Qué realmente espera el cielo de nosotros como pueblo de Dios? Porque si aceptamos, nos queda solamente una alternativa: o aceptamos las cosas de Dios o las rechazamos. Y si las aceptamos de todo corazón, ¿qué es lo que Dios espera de su pueblo? Leamos la siguiente cita inspirada y dice lo siguiente: tenemos tan solo un breve tiempo para apresurar la guerra. Entonces vendrá Cristo y esta escena de rebelión terminará. Entonces ya habremos realizado nuestros últimos esfuerzos para trabajar junto con Cristo en el avance de su reino. Notemos en el tiempo de Daniel, el ángel le cuenta de la guerra enorme. Por eso dice contra el príncipe del rey de Persia, contra el príncipe del otro reino, etc. Era algo terrible, como es también y mucho más ahora, ya que Satanás ha descendido con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. La guerra que hoy se libera, si nuestros ojos fuesen abiertos, tal vez nosotros pensaríamos distinto, amigos míos. Cuánto nos ama Dios. El universo con vivo interés observa la última etapa del gran conflicto entre el bien y el mal. Por eso me impresiona esta cita inspirada, porque vamos a leer enseguida el contenido de la palabra de Dios allí. Tenemos tan solo un breve tiempo para apresurar la guerra. Entonces Cristo volverá o vendrá, como dice allí. O sea, estamos entendiendo, no podemos quedarnos sin actuar o inactivos en esta hora. Tenemos que luchar fuertemente con toda la fuerza. Tenemos tan solo un breve tiempo para apresurar la guerra y entonces vendrá Cristo. Porque ya estos tiempos, ¿verdad?, en los cuales vivimos son los últimos tic-tac del reloj que no conoce retraso, y me refiero al reloj del cielo, ¿verdad? El último mensaje al mundo que el pueblo de Dios tiene que dar. ¿Por qué tenemos que apresurar la guerra? Es en este mensaje que vamos a leer a continuación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Dios habla con claridad y el mensaje debe ser claro al mundo entero, porque hay millones y millones que en esta hora undécima de la historia, cuando se libera la última gran batalla, no entienden, no comprenden de esta batalla de la cual estamos hablando hoy, ¿verdad? Miguel lucha, por supuesto que sí. Los ángeles luchan, el conflicto es enorme, pero nosotros ¿qué hacemos? ¿Estamos enrolados realmente en el ejército de Jesús, en el ejército de Cristo? Aquí habla de la lucha entre la bestia y su imagen, ¿verdad? Por supuesto, contra el pueblo de Dios, porque eso es el tema en realidad. ¿Y cuál es el llamado que Dios hace al mundo? El llamado que Dios hace a los altos gobernantes de esta tierra, el llamado que el Señor hace a muchos que dejarán, cuando entiendan el mensaje en forma clara, dejarán las cosas a las cuales ahora los afligen. Muchos de ellos no pueden conciliar el sueño, muchos gobernantes no pueden entender lo que está aconteciendo en la tierra. ¿Por qué hay pandemias? ¿Por qué hay tantos incendios? ¿Por qué la tierra se estremece por doquier? ¿Por qué el mundo y la economía mundial se está hundiendo, pareciera en forma definitiva? Y no es que solo parece, sino que será así. Bueno, el Señor hace un llamado a ese pueblo. Leamos Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Saben, me gusta este pasaje, porque es la culminación de la lluvia tardía, que veremos en instantes más también. Porque es el llamado último de Dios.
Allí en el capítulo 18 de Apocalipsis dice, salid de ella, pueblo mío. Está hablando al pueblo que todavía está en Babilonia, pero no conoce, no entiende la hora en que vive, no comprende muchas cosas. ¡Qué tremenda responsabilidad debe tener el Israel de Dios en esta hora del fin! Que conoce el mensaje de los 3 ángeles, que conoce lo que realmente está aconteciendo, que conoce realmente por qué está el mundo como hoy está. Por lo tanto, ¿saben una cosa? En realidad, los que vendrán en multitudes y entrarán en las filas de ese gran pueblo de Dios serán mucho mayor que los que hoy ya conocieron la verdad. Parece mentira. En ese último llamado, que será en un tiempo dramático, ya lo veremos enseguidita, ¿verdad? Salid de Elia, pueblo mío, amigo mío. No podemos quedar dentro de Babilonia, no podemos quedar con las costumbres de Babilonia, porque allí en Babilonia se transgrede los mandamientos de Dios. Allí en Babilonia, por supuesto, hay violación a los pactos del cielo. Es la lucha contra el cielo, es la lucha contra Dios. Por eso la Babilonia espiritual, de la cual estamos estudiando, ¿verdad?, semejante a la antigua Babilonia, con sus mismas teorías, tratará de vencer, guiada por el príncipe del mar, por ese rey o falso rey del norte, para vencer. Pero el verdadero rey del norte va a triunfar en esta contienda. El pueblo de Dios en esta hora final, una hora dramática en la cual le toca vivir. ¿Saben? Se está llevando a cabo ahora, en este momento, un tremendo zarandeo en las filas del Israel de Dios, que debe entender plenamente lo que es unirse a Jesús. Sin Miguel no podemos triunfar. Sin ayunar como ayunaba Daniel, el profeta de Dios. Ya lo vimos, ¿verdad? Daniel afligió su corazón, su alma, su mente, para entender las cosas del cielo y ahora transmitirlas a los reyes, porque realmente él estaba allí, él tenía que hacer la obra de Dios. Así también nosotros hoy. Pero millones tal vez no van a querer. Yo lo digo con tristeza. La zaranda se mueve, la lluvia tardía no va a descender antes que el zarandeo termine, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese zarandeo va a determinar con quiénes puede actuar Dios. Dios no puede actuar con quienes no creen de corazón, con quienes no se toman poderosamente de la mano del Señor. El Espíritu Santo de Dios no puede obrar, no los puede llevar a la guerra como realmente deben ir, ¿verdad? Será sellado el pueblo de Dios. O sea, el sellamiento va a terminar, esa obra del sellamiento que está llevando a cabo en el santuario celestial, mientras Cristo va terminando la obra de intercesión. La lluvia tardía descenderá. ¿Qué promesa es esta? En este tumulto, ¿verdad? Este debe ser nuestro mayor clamor. Necesitamos de la lluvia tardía. Deberíamos orar cotidianamente, en la mañana, al mediodía y en la noche, como lo hacía Daniel también, ¿verdad? Clamando por nuestra mayor necesidad, el descenso de la lluvia tardía, que nos capacitará para terminar en breve tiempo la obra del Señor. La promesa está hecha. El profeta Joel, el gran profeta Joel, allí en su capítulo 2, el verso 23 nos dice: Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Por eso es tan importante ser impregnados del Espíritu de Dios. Por eso estudiábamos el sábado pasado, me acuerdo, del tema acerca del Espíritu Santo en forma muy particular. Porque el Espíritu Santo tiene una labor muy particular con el pueblo de Dios en la hora final del conflicto. Qué terrible es no creer en la personalidad del Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que pudo guiar a los discípulos que eran ignorantes, ¿verdad?, en aquellos días, y que a pesar de que Cristo luchó con ellos, 11 alcanzaron a comprender. Hablo de los que estaban en torno a Jesús, ¿verdad?, directamente. Judas Iscariote nunca aceptó el mensaje de Dios. También así pasa hoy, y habrá de acontecer hasta el día cuando Cristo regrese. Allí dice que así como la lluvia temprana
capacitó a los discípulos para llevar el mensaje en una generación al mundo conocido de un Cristo que había salido de la tumba, también la Liba Tardía va a terminar la obra en breve tiempo, en esta hora del fin, ¿verdad? Ahora, el mensaje del tercer ángel, como dice allí, habrá llegado a su fin. O sea, qué hermoso. En realidad, cuando el mensaje final de Dios ya haya terminado, el Señor va a dejar de interceder, como veremos. Pero la obra poderosa del Espíritu Santo, como vemos aquí abajo, ¿verdad?, es la única que puede capacitarnos para que nosotros tengamos el poder para terminar su obra. Yo estoy recalcando esto en este día, en forma muy particular. ¿Saben por qué? Porque a veces confiamos demasiado en nuestras fuerzas. A veces puede ser que confiemos demasiado en el templo, como confiaban los judíos del pasado, ¿verdad? O confiaban demasiado en las glorias que poseían. Por eso el Señor le habla a la Odisea, y en el mensaje a la Odisea, que es un mensaje estremecedor, pero lleno de amor, y dice claramente: laodicense, si tú no cambias de tu adormecer como te encuentras, tendré que vomitarte de mi boca, como dice Dios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que abriere la puerta, al que venciere, dice el versículo 21, también, ¿verdad? Él nos llama a una victoria. El Espíritu Santo de Dios no conoce derrotas, de manera que tomemos la estrategia divina, tomemos el poder del Espíritu de Dios en nuestra vida y la obra del Señor terminará en breve. Es Dios el que promete, no es el ser humano. Ahora bien, ¿qué hará el falso rey del norte en respuesta al mensaje de Dios? Y recalco algo, en respuesta al mensaje de Dios. Ahora Satanás no tiene interés en entrar en conflicto ni en lucha. ¿Saben por qué? Porque mientras duerme el pueblo de Dios, él sabe que gana más súbditos de esta manera. Es eso lo terrible del caso. Leeremos algunas citas que nos van a ayudar a entender esto, pero aquí simplemente en este subtítulo tenemos que comprender este pensamiento para ubicarnos en el tema tremendo. En Daniel 11, versículos 44 y 45, que estamos estudiando estos días, leemos: Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Saben, este texto nos dice que es el rey del norte desesperado, o sea, el falso rey del norte, que por supuesto estará formado por el Vaticano y por toda religión cristiana que no haya aceptado el mensaje eterno de Dios, ni haya ajustado su vida a los mandamientos de Dios. Todo el mundo estará conflagrado, estará unido. En realidad ese es el nuevo orden mundial que Daniel presenta, ¿verdad? Él lo ve en visión, él no lo entiende, nosotros podemos entender hoy. Estarán todos listos para guerrear contra el pueblo de Dios que conoce los mandamientos de Dios. Por eso cuando el mensaje comience a darse, se despertará el mundo, se despertará la guerra. Si ahora no hay guerra, es porque los guerreros no entraron en batalla. ¿Y quiénes deben entrar en batalla? Somos nosotros. Dios espera que el pueblo de Dios entre realmente en esa batalla tan enorme. Ahora continúa diciendo allí, y estos dos textos debemos hoy aclarar para leerlos en el verdadero contexto. Leamos Apocalipsis capítulo 12, el capítulo 14, versículos 12 y 13. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bueno, este pasaje busquémoslos en Apocalipsis 14, acordémonos, no como está puesto allí porque fue un error simplemente de imprenta, ¿verdad? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hay peligro que el laodicense use mucho esos pasajes. Y los use y está bien, porque son pasajes gloriosos. Juan ve, pero ¿saben cómo lo ve ese pasaje? Lo ve en un tumulto, en una guerra atroz, igual que la que vio Daniel allí cuando luchaba junto a las riberas del río Ulai, como dice la palabra de Dios. Y Miguel mismo estaba presente en esa lucha. Los ángeles poderosos de Dios luchaban contra los
los rebeldes demonios de Satanás. Era una guerra terrible, cuánto más en esta hora final, amigo mío. En esa tremenda lucha, por eso en ese contexto tenemos que entender Apocalipsis 14, el versículo 12 y 13. No hay otra forma. El que lo entiende de otra manera no lo entiende nada, simplemente. En el contexto del mensaje del tercer ángel, en el contexto de la última gran batalla, exclama ahora San Juan, ¿verdad? Porque es el Apocalipsis, exclama, yo veo, la lucha, ve el conflicto, ve el drama de ese conflicto y dice, sin embargo está el Israel de Dios, sin embargo está aquellos que guardan los mandamientos de Dios, sin embargo está aquellos que tienen la fe en el príncipe de la vida. Satanás no puede vencerlos, es imposible que los venza, aunque habrá gran tribulación en esos días. Por eso dice así el versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Este texto también muchas veces mal entendido. Tenemos que comprender que se va a llevar a cabo mientras Cristo no abandone el santuario celestial. Amigos míos, sin la tremenda batalla no se puede llegar a la orilla. No hay otra manera, no hay otra forma. Por eso San Juan une y ve las cosas, ve los mensajes, el mensaje del tercer ángel, ve el llamado que Dios hace al mundo a través de su pueblo, ve al Espíritu de Dios obrar en forma terrible en esa hora del fin y entonces exclama, porque ese rey del norte, ¿verdad? El falso rey del norte habrá de hacer una guerra y por supuesto el autor del pecado va a conducir. Muchos van a perder la vida en la batalla en esos días, pero ¿saben? Cada uno que dé su vida por Cristo se ganarán 3 o 4, porque así es lo que promete toda la palabra de Dios. Así va a terminar el conflicto. Por eso leo de nuevo el versículo 13. Oí otra voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados o felices de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí dice el Espíritu, ¿verdad? Está hablando allí el Espíritu de Dios. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. En realidad el Señor está diciendo felices de aquellos que llegan a esos días. ¿Qué importa la muerte temporal? Porque yo los levantaré y en un momento muy particular y especial que alcanzaremos a ver en el tema de hoy y vamos a alcanzar a llegar hasta el capítulo 12 en los versículos primeros, ¿verdad? Leamos allí ahora en Apocalipsis 8:5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Eso lo estudiamos cuando estudiábamos el séptimo sello, ¿verdad? Pero hoy estamos entrando ahora, toda la palabra de Dios es una unidad perfecta. Dice el ángel que estaba ahí encargado, deja caer el incensario. Ese incensario que tenía que ver con las oraciones, con el clamor del pueblo de Dios, para resistir y para vencer en la tremenda lucha, en la tremenda batalla. Pero notemos lo que dice, qué notable, porque allí dice truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Llega hasta el final, porque es al final de la séptima plaga cuando va a ocurrir ese gran terremoto. Solamente yo lo menciono hoy. Lo menciono, solamente ya lo vamos a ver. Ahora leemos lo siguiente. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos clamó en alta voz, consumado es. Una vez Cristo estando en la cruz del Calvario, su agonía era terrible. Y saben, hay algo que aprender. En realidad Cristo casi ni sentía el dolor de los clavos y el dolor de la corona de espinas en ese día. A pesar de estar colgado allí entre el cielo y la tierra, en el Gólgota cruel. Era tan grande su agonía espiritual, tan terrible la lucha contra el autor del pecado para vencer por mí, para que vencer por ti, para que por nosotros podamos tener la esperanza gloriosa de la vida eterna y llegar al reino de los cielos, que apenas alcanzaba a sentir los dolores físicos. La agonía era mental. Por eso ahora el Señor dejará de interceder, ¿verdad? En esa hora dramática.
Cuando el Señor deje de interceder, el incensario habrá de caer, indicando de que ya las oraciones ya no van a servir más, porque Jesús ya no continuará más esa gran batalla. En aquel tiempo se levantará Miguel. Leamos bien ahora Daniel capítulo 12, el versículo 1. ¿Por qué? Es muy importante para seguir adelante con la profecía que a veces muchos tuercen, aún en Israel de Dios pasa esto. Leamos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Notemos lo que dice el pasaje, ¿verdad? Lo que hemos leído. Es impresionante. O sea que el ángel le habla claramente a Daniel. Daniel entiende ahora que tu pueblo va a triunfar. ¿No es este el momento? Más adelante, él no entendía ese más adelante. Tú y yo debemos entenderlo. El pueblo de Dios será rescatado en medio de las llamas. Vamos a usar ese lenguaje, ¿verdad? En medio de la batalla, en medio del conflicto. Y el levantarse de Miguel implica el fin del tiempo de gracia. Vamos a prestar atención, como leíamos recién, ¿verdad? Se habrá terminado el tiempo de gracia. Se habrá terminado para siempre el tiempo en el cual podremos clamar al Señor por arrepentimiento, para arreglar nuestras cuentas con Dios. El Espíritu Santo de Dios no puede arreglar nuestras cuentas sin nuestro poderoso intercesor en los cielos. No hay ángeles, nadie puede perdonar nuestros pecados, amigos. Por eso ahora, mientras estamos con vida, aprendamos a entrar en el conflicto, aprendamos a confesar nuestras transgresiones mientras la gracia dura. Comienza el tiempo de angustia para Jacob, y ya vamos a ver por qué se lo llama así, el tiempo de angustia de Jacob, como dice la Biblia. O sea que va a comenzar un tiempo de angustia especial para el pueblo de Dios. Yo dije algo hace un ratito atrás, que Cristo sufrió más mentalmente en la cruz del Calvario que sus dolores físicos, a pesar de que la cruz era cruenta y terrible. Su agonía mental arrancó la vida de Él. Por nuestras transgresiones Él murió. Él nunca cometió pecado. Ahora, ¿saben? Satanás todavía sigue acusando a Dios en esta hora. Y sigue luchando en el feroz conflicto, diciendo, sí, Jesús venció porque era un ser divino. No es así, por supuesto que no es así. Cristo tomó nuestra naturaleza sin pecado y vino y se entregó y murió en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ser salvos. Él pagó la deuda eterna que la ley moral exigía, la transgresión a los mandamientos de Dios. De lo contrario, nosotros no tendríamos más esperanza para siempre. Pero sabes, una cosa más, en ese tiempo, ahí dice en la pantalla, será libertado el pueblo de Dios. En ese tiempo, dice Daniel capítulo 12, el versículo 1. O sea, estoy recalcando, porque el pueblo de Dios, cuando sea rescatado del tremendo drama y el tremendo conflicto, no será rescatado simplemente con todo en paz, armonía y gozo. No, amigos, será el tiempo más feroz de batalla. No hay nada que hacerle. No tratemos de cambiar las cosas de Dios. El que comenzó en los cielos una guerra de tal suerte que Satanás, o ese ángel, ¿verdad?, tan glorioso en el principio, que cuando pienso en esto a veces me cuesta entender. ¿Cómo puede ser que Lucifer, ¿verdad?, el lucero de la mañana, se rebeló y logró que la tercera parte de los ángeles lo siguieran en ese drama, en ese conflicto? Ahora estará llegando a su fin y él quiere rescatar todo lo que puede. Él sabe que está perdido, pero quiere que tú te pierdas, quiere que la mayor cantidad de seres humanos se extravíen y se pierdan. Pero no temamos, porque de veras los que estamos con Cristo habremos de triunfar. Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 15, versos 7 y 8.
Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Bueno, allí está hablando, es un texto impresionante, ¿verdad? Porque habla que se le da a los 7 ángeles que van a derramar las 7 plagas postreras sobre la tierra. La ira de Dios habrá llegado a su fin. La gracia de Dios habrá terminado. Ahora es el tiempo de angustia de Jacob, dice la palabra de Dios. Es el levantarse de Miguel, que está descrito allí en el Apocalipsis simplemente. O sea, Apocalipsis sin Daniel no se puede entender. Hay una unidad perfecta entre uno y el otro. Uno aclara al otro simplemente. Ahora, miren, qué notable. Allí dice la palabra de Dios que cuando esto se cumpla, realmente las 7 plagas habrán de caer. ¿Saben? Quiero decirles un secreto hoy. Lo digo así, antes de enseñarlo en estos días venideros. Si esas 7 plagas fuesen universales, no quedaría ser humano vivo alguno. La ira de Dios sería tan terrible, pero no será así. Solamente las 2 últimas sí serán universales. Las otras serán parciales, pero la angustia por el cual pasará el mundo será atroz. Y la angustia aún que el pueblo de Dios tendrá que pasar será parecida en cierta manera a la angustia a la que Cristo tuvo que soportar en el Getsemaní y también allí en la cruz del Calvario, porque no sentía la presencia de Dios, pero se aferraba al Dios infinito en el cual él había aprendido a confiar. Así también nosotros aprendamos a confiar en Dios ahora, porque mañana será tarde. En ese tiempo, ¿verdad?, que está tan cercano, ya no habrá más tiempo de obtener fe, no habrá más tiempo de que el Espíritu Santo pueda ungir nuestra vida y darnos la fortaleza para luchar como fieles soldados de Jesús, fieles soldados de Cristo. Ahora leamos en Apocalipsis capítulo 16, 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Bueno, ahí está la orden ahora, ¿verdad? De ese mismo templo de misericordia, desde ese templo donde el Señor está intercediendo ahora, en este momento, y está determinando quién va a ser salvo, quién no se va a salvar, quién, de acuerdo a su actitud, ¿verdad? La muerte, aunque hoy muramos, si nuestra actitud es la de aquel guerrero que va a transmitir la verdad al mundo entero, entonces podrá ser salvo. De lo contrario, no, amigos míos, porque Dios dio suficiente luz para que entendamos y salgamos a la batalla. El tiempo de apresurar la guerra es ahora, leíamos hace instantes atrás, ¿verdad? En este tema. Ahora bien, acá nos enseña la palabra de Dios. Terrible día. Apocalipsis 16, 1. Cuando las plagas comiencen a caer, todo habrá cambiado. Los grandes de la tierra se darán cuenta que han llegado al fin, porque verán hechos completamente sobrenaturales. Yo no voy a narrar hoy las 7 plagas, pero ya llegará el momento de hacer algunas cosas con estas plagas, para entenderlas un poco más de cerca. Tiempo de angustia de Jacob. ¿Por qué el texto? Porque estamos estudiando casi los textos en forma individual. ¿Por qué el texto de Daniel, capítulo 12, el versículo 1, dice que cuando se levante Miguel, el pueblo de Dios será rescatado, pero vendrá el tiempo de angustia de Jacob? Porque realmente, ¿por qué? Pero vamos a leer el texto primero. Jeremías 37 llama así a ese tiempo. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Saben, el nombre Jacob significa engañador. O sea, todo lo opuesto a Israel. En realidad, Dios le cambió en una noche de lucha. Cristo mismo le cambió el nombre a Jacob. ¿Por qué se lo llamaba engañador a Jacob? Porque Jacob obtuvo la primogenitura de su hermano Esaú por engaño simplemente. De manera que él lamentaba, él oraba a Dios, él tuvo que huir de su hogar,
Por muchos años no vio a su hermano ni volvió más a su hogar. Ahora él tenía ya gran cantidad, Dios lo bendijo igual. ¿Por qué? Porque él se entregó a Dios, pidió perdón, Dios lo perdonó, pero ahora se enteró que venía su hermano Esaú y venía con gran cantidad de ejército. Podría aniquilarlo simplemente a él, su familia y sus criados, todo lo que tenía. Y entonces Jacob se aparta en la soledad esa noche y ora y clama a Dios, se aferra al suelo frío y clama al Omnipotente: Señor, ayúdame, yo sé que he pecado, sé que no merezco la vida eterna, ni siquiera esta vida, pero Señor, solo en ti hay salvación. Por eso se llama la angustia de Jacob. ¿Por qué? Porque el Israel de Dios, después se le presenta a Cristo mismo, él no entiende lo que es, pero lucha y ferozmente lucha contra ese personaje que está allí, hasta que al amanecer ese ángel, aparentemente un ángel, ¿verdad?, que era Cristo mismo, toca su muslo y le dice: déjame porque ya raya el alba. Pero no te dejaré si no me bendices, exclama Jacob. No te dejaré si no me bendices. ¿Saben? Cristo mismo bendice a Jacob y quedó una señal. Siempre Jacob cojeaba al caminar. ¿Por qué? Una señal. Amigos míos, no hay batalla sin heridas. Por eso entendamos la naturaleza del conflicto. Hay peligro que el laodicense no entienda realmente la naturaleza del conflicto que estamos liberando. ¿Cuántos aún están luchando y tal vez están esperando para más adelante guardar el santo sábado de Dios? ¿O están viviendo de otra manera que no conviene y van contra los mandamientos de Dios? Joven, amigo, aún los niños deben comprender que la tienen en mente. A todos nos llama el Señor. Nos llama para que podamos heredar la vida eterna y para que podamos encontrarnos en un mundo eterno donde nunca más habrá tristeza ni dolor. Pero saben, este texto también allí dice que de ella será liberado, porque los que se aferren como Jacob se aferró, su nombre será cambiado. Y de engañador pasaremos ¿a qué? Al Israel triunfante. Significa, por supuesto, allí el triunfo. Las 7 plagas postreras, como está en la pantalla, habrán de caer una a una. En ese tiempo de angustia de Jacob, la agonía será tremenda de esta tierra. Ay de aquellos que no hayan aceptado al Salvador del mundo y que no quisieron la salvación. Ay de aquellos inclusive que conociendo la voluntad de Dios no hicieron las cosas de Dios, ni entraron en el conflicto que tenían que entrar. Amigo mío, yo sé que es solemne el tema de hoy. Es un tema que cuesta sonreír realmente. Pero es el tema que Dios ha puesto para que lo entendamos antes que las cosas sucedan. El subtítulo allí dice: ¿cuándo huirá el pueblo de Dios de las ciudades? ¿Cuándo huirá? Y aquí quiero aclarar bien, porque también hay falsas enseñanzas. Amigos míos, hay un mundo que evangelizar. Hay un mundo que llevar el mensaje de los 3 ángeles. Hay un mundo que no conoce nada del mensaje, del triple mensaje angélico. Y por supuesto, sobre todo del final, de quién es Babilonia, de quién es la imagen de la bestia, en una obra dramática de la historia. Nos toca actuar, por supuesto. Ahora bien, ahora dicen, bueno, vayámonos al campo para estar más tranquilos y para estar mejores. Mal interpretadas las cosas de Dios. ¿Saben por qué? Leamos esta cita que es impresionante. Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados. Los ángeles los proveían de comida y agua, mientras que los impíos sufrían hambre y sed. Vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí, y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ello. O sea, será una lucha directa. Allí es el momento. Ya la gracia de Dios habrá terminado, mis amigos. Ya no habrá más muerte, aunque el mundo entero hará los planes cómo aniquilar al pueblo de Dios. Pero ahí ya no habrá más muerte. ¿Por qué? No hay necesidad.
Todos los que van a ser salvos ya están sellados. Todos los que van a ser salvos ya cumplieron su deber. Su caso fue determinado en el santuario celestial. De manera que ahora el Señor protege, poderosos ángeles son enviados para proteger a cada uno de sus hijos. Habrá llegado la hora de estar lejos ya totalmente de las ciudades, impenitentes que habrán de perecer. Como dice allí, ¿verdad? Pasarán hambre, sed, en el drama de las 7 plagas, mientras que el pueblo de Dios, sus aguas serán ciertas. Él habrá de cuidar, así como cuidó a Israel cuando estaban en el desierto. Nuestro Dios es nuestro Dios. Es el mismo Dios del Israel del pasado, es el mismo Dios que creó el universo, es el Dios eterno. No sentimos amor hacia Él, no amamos a Cristo de veras, amigos míos. Ahora, ¿cómo estará el pueblo fiel de Dios en esa hora? Otra pregunta, ¿verdad? Continuemos leyendo la otra parte. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. Pero en aquella hora de prueba estaban los santos tranquilos y serenos, esperando en Dios y apoyados en su promesa de que se les abriría un camino de salvación. Saben, por supuesto que este video, este tema tendrá varios videos recomendados. Vean esos temas, porque les va a ayudar mucho, los que tengan relación con esto para entender, ¿verdad? Aquí está hablando, ¿verdad?, el espíritu de profecía que siempre estuvo presente de paso en el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios lo tiene en la hora final también. Ahora, qué tremendo es pensar en esto, en esa hora dramática, cuando el sábado, cuando el nuevo orden mundial, vamos a ser claros, cuando el nuevo orden mundial, por supuesto, por la fuerza establezca el día de reposo, el primero de la semana. Oh, día tremendo será ese. Será un día de terrible conflicto. Al principio, pero muchos se unirán al pueblo de Dios, igual, porque serán fieles, como fue el apóstol Pablo, el Saulo de Tarso, que abandonó su condición para llegar a ser fiel y andar en los caminos del Señor todos sus días. Y aunque a él le costó la vida encontrarse con Nerón, ¿verdad? Sin embargo, él tuvo por gozo, sabiendo que la corona de la vida la habría de recibir cuando Jesús regrese. Y por supuesto que la va a recibir así. Grande día es el que realmente espera. Leamos citas que son realmente impresionantes. Dice allí lo siguiente, continuemos leyendo: el drama para los que conocían y no actuaron. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios. Los 144,000 triunfaron, sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía. Ahí puse al final, ¿verdad?, una frase que dice: todo lo perdí, exclama el alma perdida. Todo lo perdí. O sea, aquellos que conocieron la verdad, aquellos que cambiaron la vida eterna, inclusive por la muerte eterna, en esta hora crucial. Yo sé que estás escuchando un mensaje que es estremecedor, un mensaje que nos hace pensar. Por lo tanto, dejemos lo que no es de Dios, dejemos a un lado lo que es de Satanás, dejemos de transgredir las cosas que, por supuesto, son eternas. Seamos fieles al Todopoderoso, andemos en sus caminos y de veras que nos irá bien, a pesar y al que le tocar vivir en los días del tiempo de angustia de Jacob. Cuán cercano. Así va a terminar realmente el nuevo orden mundial. Ese último intento de Satanás de establecer a la fuerza un quinto imperio en este mundo. Amigo mío, estamos entendiendo mucho más ahora hacia dónde va la humanidad.
¿Por qué están pasando las cosas que pasan en la tierra? ¿Por qué hay un caos político, un caos social, un caos moral jamás visto? ¿Por qué los incendios y todo lo arrasa? ¿Por qué hay tanta maldad, aún en gobernantes como también en el pueblo? Hay maldad en extremo. Me preguntaba días pasados a alguien, ¿hasta cuándo iremos con un mundo de esta naturaleza? Amigos míos, iremos hasta que amanezca el alba eterna. Hasta cuando amanezca esa alba que nunca más tendrá fin. Y me refiero al día de Dios, ¿verdad? Cuando Jesús regrese para ya nunca más gustar de la muerte. Ese drama continúa, dice así la pluma inspirada. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. El ángel. Bueno, y aquí lo cortamos. Simplemente dice, sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres. Y hay una frase que conocemos, los que estudiamos y podíamos ir a repetir el tema, ¿verdad? Fue esa frase que fue escrita con el dedo de Dios en las paredes mientras allí en el palacio de Babilonia, ¿verdad?, se festejaba y se burlaban de Dios. Nada importaba. Y aún en los vasos que estaban destinados a dar gloria a Dios se los sacaron del templo porque Israel se encontraba en el cautiverio en esos días, ¿verdad? Y en esa tremenda orgía apareció la frase: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Muchos hijos de Dios que conocían la verdad fueron hallados faltos también en ese día. No importa los que conocieron y los que ahora están conociendo y los que van a conocer ahora. Salgamos de Babilonia de una vez por todas. Acudamos al Todopoderoso. Continúa diciendo así. El ángel me dijo: estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Los oí clamar en alta voz: creímos en tu venida y la proclamamos con energía. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras. Veían lo escrito y prorrumpían en llanto. Qué terrible será haber entendido y estar perdido. Amigos míos, esta muerte de este mundo no es nada, ¿verdad? El Señor nos habla de la pérdida eterna. Nos habla de perdernos para siempre. Hay una vida que es eterna. Yo no sé cómo explicártela porque no puedo explicar lo que es eterno. Pero es la vida que Jesús ganó para nosotros. Él nos creó para que vivamos para siempre. El pecado trajo la tragedia, pero nos rescató el Señor. Nos sacó del pozo enorme de la transgresión, para que seamos salvos, para que heredemos la salvación. Qué tremendo será ver escrito sobre nuestras vestiduras cuando Dios intervenga en la historia humana: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Solamente aquellos que no actuaron en la obra de Dios. ¿Saben? Daniel se encontraba todavía en el palacio. Él fue el que interpretó inclusive a todos los que estaban allí pálidos y temblaban de horror. Y Babilonia fue tomada por todas partes en ese momento. Así también habrá de caer la moderna Babilonia, el intento fallido del nuevo orden mundial. Tiene todo una estrategia que la vamos a ver en esta pequeña serie de eventos del fin. Ahora, amigos míos, es notable, otra vez, Daniel 12:1, en su primera parte leamos nuevamente. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Está mi nombre escrito en el libro de la vida? Apreciados amigos, me coloco aquí en este momento para que pensemos en las cosas eternas, para que pensemos en lo que significa una eternidad y lo que significa una muerte eterna. Lo que significa vivir con Jesús por los siglos de los siglos y ser compañeros de aquel que nos amó por la eternidad. Ser compañeros de aquel que entregó su vida para que nosotros podamos ser salvos.
En sus manos está la resurrección. Mañana sábado hay un tema maravilloso y vamos a seguir entendiendo lo que veremos dentro de instantes. Pero saben, amigos, es hora de rendirnos a Jesús. Es hora de no esquivar por aquí y por allá. Lo que tú estás escuchando no es una religión más sobre la tierra. Es el pueblo de Dios, es el mensaje de Dios, es el mensaje que proviene del libro de la verdad, como leíamos hoy, que proviene del Todopoderoso, del trono de Dios. Es el mensaje del Espíritu Santo, obrando en la hora del fin, para rescatarnos de toda transgresión. Nos acercaremos al Señor para vivir con Él para siempre. En aquel tiempo, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallaren escritos, ¿a dónde dice allí? En el libro, ¿verdad? Estamos inscritos en el libro de la vida. Jesús todavía intercede. Ahora, miren cómo son las profecías. Miren cómo es el don de Dios. Miren lo que es el don de profecía. ¿Por qué? Porque Dios muestra antes para que sepamos. Él quiere liberarnos de la transgresión, quiere liberarnos de la desgracia de la muerte, quiere sacarnos del pantano de toda transgresión. Resurrección especial. Leíamos hace instantes atrás que habrán de morir muchos antes que termine el tiempo de gracia en la tremenda batalla, mientras haya quienes se van a ir convirtiendo y entrarán en la hora postrera dentro de las filas del pueblo de Dios. Pero ¿saben? En realidad el Señor los llamará a una resurrección especial, antes que al resto. Vamos a leer ahora Daniel capítulo 12, el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué texto es este, verdad? Allí, y Cristo se refirió inclusive a ese momento, cuando les dijo a los fariseos y saduceos de aquellos días, porque eran líderes religiosos del pueblo de Dios, conocían toda la verdad, enseñaban los rollos escritos en aquellos días de los profetas y sin embargo no entendían a Cristo que estaba allí caminando entre ellos, esperaban otro tipo de Mesías. Así nos puede pasar en el día de hoy. Cuidado, mi hermano en Cristo Jesús, cuidado acerca de estas cosas. Aquí dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos ¿para qué? Para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ya leíamos recién de los que lleguen al final y no participen de la última gran batalla. También se van a levantar para ver lo que perdieron, me refiero a los que murieron y los que estén vivos también. Van a ver lo que perdieron, lo terrible de haber perdido la vida eterna para siempre. Resurrección especial se llama esto, ¿verdad? Simplemente para distinguirla de la gran resurrección. Pero, ¿por qué? Los que proclamaron el último mensaje, todos estarán allí, sin excepción. Para nosotros que conocemos la verdad plena, desde 1844, cuando es la última fecha profética que se menciona en la palabra de Dios, cuidado con confundirnos con otros lenguajes que nos llevan, aunque sea indirectamente, a cosas que no tienen pie ni cabeza. Porque cuando el pueblo de Dios salga, yo escuchaba no hace tantos días atrás a alguien hablar y decir que es ahora el momento de salir de la ciudad y salir y escondernos dentro de las cavernas. No, amigos, no es así. Es hora de predicar con valor y entereza en las grandes ciudades de la tierra el tercer mensaje, porque los hombres necesitan conocerlo, porque los gobernantes de esta tierra merecen conocerlo, porque el Señor le amó y le ama a sus hijos. Antes que sea demasiado tarde, ¿qué haremos con una salvación tan grande? El versículo 3 de Daniel 12 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Allí hay todo un tema acerca de la justicia de Dios, que es la ley moral de Dios, pero vayan a verlo para poder entenderlo. ¿Saben, amigos míos? Los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? ¿Eres tú de los entendidos? El Señor reveló todo. No hay nada escondido. El Señor reveló todo para que nosotros contemos al mundo, pero no hagamos como el antiguo Israel que se encerró
Se encerró dentro de las murallas de su propia ciudad y no transmitió el mensaje al mundo entero que tenía que transmitir. A nosotros nos toca hoy la hora de el Señor ha provisto los medios para que podamos comunicar a la tierra en alta voz, con poder y con el amor de Dios, porque Dios ama a todos los seres humanos por igual. Él murió por todos. Él da la oportunidad a todos para que sean salvos. Por eso el peso que descansa sobre el pueblo de Dios en la hora del fin es enorme, amigos míos. ¿Quieres tú resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad? Entonces allí encuentras el secreto. Sé de los entendidos. Trabaja como los entendidos. Haz las cosas de los entendidos. Desecha todo espíritu malo de tu vida. Aléjate del odio, de la envidia, de los celos, de estas cosas de esta vida, que nada sirven y para nada sirven, por supuesto. Pero ahora, allí, el ángel le dice algo a Daniel en la revelación, en la gran profecía, Daniel 12:4, ¿verdad? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Este es un texto impresionante. Daniel insistía, quería saber, pero no era para sus días. El ángel dice, esta solamente es para tus hermanos que vendrán después, hasta el fin, en los días que vivimos nosotros. El fin, allí me refiero a 1844, cuando es desellado, ¿verdad? Todo para que el pueblo de Dios entienda y proclame al mundo, tal cual leíamos en las Escrituras. Ahora bien, se abre lo que fue sellado al finalizar los 2300 días, en 1844. Y ahí en adelante Jesús intercede en forma especial, son días adicionales de gracia. No hay más fechas proféticas, de ninguna manera. No hay más fechas proféticas porque no necesitamos fechas proféticas. Necesitamos tener fe. ¿Y fe qué es fe? Es justamente creer en aquello que no vemos. Necesitamos tener la fe que Cristo tuvo aún cuando enfrentó la muerte por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo vendrá, entregará a los padres que murieron en la tremenda batalla, a sus hijos otra vez, santos ángeles de Dios. Qué día grande será ese de la resurrección especial, ¿verdad? Ahora, el falso rey del norte no encontrará apoyo alguno. Miren lo que dice Apocalipsis 16, el versículo 14 en adelante. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Saben, amigos míos, en realidad lo que está mencionando allí es que el rey del norte, el falso rey del norte, tratará de reunir las multitudes que tenían en ese nuevo orden mundial. Estaban todos los poderes religiosos y políticos unidos. Pero no habrá más nada, ya no habrá más nada, no tendrá más poder, no tendrá más fuerza, como dice allí, ¿verdad? Desde el versículo de Apocalipsis 16, versículos 12 al 14, ¿verdad? Ahora dice el río Éufrates se secó. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cómo cayó Babilonia? Cuando Ciro vino, desvió el cauce del río Éufrates. Las aguas significan pueblos, muchedumbres y naciones. Y entraron en tierra firme simplemente. En una sola noche terminó Babilonia. Así terminará también la moderna Babilonia. Y así continúa diciendo la palabra de Dios. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esta es la 6ª plaga. Yo dije que hablaría, ¿verdad?, de 6ª y 7ª porque no tenemos más tiempo. Pero esas serán universales. No hay más forma. Entonces aquí lo que exclama, ¿verdad? Y ahora Satanás hace milagros terribles con todo el poder que posee. Dios permite que así sea.
pero el pueblo de Dios será protegido de todo. Allá no habrá más que determinar acerca de nuestra salvación. Solamente ahora se elige el ser fiel o no ser fiel. Hoy es el día. Como el apóstol Pablo lo dice aquí, hoy. He aquí, ahora. Hoy debemos rendir nuestro corazón a Jesús. Hoy debemos comenzar a ser fieles. Hoy debemos comenzar a guardar el Santo Sábado, a andar en los caminos de Dios. Apocalipsis 16, 15 es muy particular. Leámoslo a continuación. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. No tengo tiempo de explicar el Armagedón en sí, bueno, que significa una batalla terrible simplemente, enorme, refiriéndose al pasado, toma el lenguaje simbólico. Pero saben, amigos, lo notable, he aquí yo vengo como ladrón, dice Jesús. Cristo está hablando al laodicense, está hablando a aquel que conocía, que entiende todas las cosas. Mira el mundo, está perdido, las cosas están aconteciendo, las cosas son dramáticas en la tierra. Despierta, proclama con el poder del Espíritu Santo el último mensaje de Dios. He aquí el Rey vuelve, Miguel te va a ayudar. El Espíritu Santo de Dios actuará en forma tremenda. En ese día no, o sea que Jesús en esa sexta plaga, por supuesto, ya no hay más tiempo de arrepentirse, pero mira hacia atrás todavía, hacia el tiempo nuestro, ahora, porque es el día de hoy. Por eso dice, aquí yo vengo como ladrón. El que realmente, conociendo las cosas de Dios, no las hace, la venida de Jesús, las plagas posteriores le vendrán como ladrón, tal cual dice Jesús. Y Jesús te dice, yo no quiero que pase de esta manera. Sé fiel. Ahora, hijo mío, es el día de hoy, no más adelante. ¿Qué dice allí el salmista? Salmo 50, versos 4 al 6. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Allí la justicia de Dios será la que brillará en forma especial. Las mismas manos que escribieron una vez en las tablas de piedra los mandamientos de Dios, así en los cielos, eso será antes que Cristo regrese todavía, en el cielo impresionantemente dramático, porque será así, aparecerán las tablas morales de la ley moral del Creador, del centro del gran conflicto, con clara nitidez. El mundo de aquellos días, me refiero, en ese momento, ¿verdad? Todos los vivos y también los que por supuesto resucitaron y que aún no estarán dentro de la fila del pueblo de Dios porque no escogieron las cosas de Dios, como decíamos recién, ese grupo especial que conoció pero no quiso hacer las cosas de Dios, tendrán su condena, no porque el Señor siempre aclara las cosas, todo estará claro ante el universo entero. Y ahora el versículo 17 dice lo siguiente: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Bueno, aquí está, ¿verdad? Estos tienen el mismo propósito, habla de la hora actual, o sea, de la hora final. Están uniéndose todos los poderes del mal. ¿A quién nos vamos a unir? ¿Al mundo o a Cristo? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Y los que están, por qué? Porque los que están con Él, tú y yo, si estamos con Él, sí son llamados, elegidos y fieles. Si ahora estás entendiendo, estás siendo llamado. Elegido, si realmente decides andar con Jesús. Fiel, si decides ser fiel y caminar con el príncipe de la vida. ¿Qué haremos? Ahí vemos simplemente este ramo de flores hoy. Allí hay un cántico, pero no lo podremos ver porque sería muy largo este tema simplemente. Vamos a pasar enseguidita al otro, ¿verdad? La más gloriosa de todas las mañanas, se acerca ese día. Por eso el día de mañana, sábado, será un tema muy especial.
Y vamos a entender el resto de la resurrección. Vimos ahora la resurrección especial. Ahora vamos a ver la otra. Acuérdense que la hora del sábado es a las 5:30 p.m., tal cual dice la palabra. Allí lo vemos escrito, ¿verdad? No olvides compartir con todos tus contactos. Oremos al Señor para que el Señor nos acompañe y nos ayude en todo momento. Padre amado, gracias. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por el conocimiento de la verdad. Gracias porque nos permites entender para que podamos terminar pronto tu obra en este mundo. Querido Padre, te ruego por un mundo entero, por los gobernantes de la tierra, Señor, porque los que no saben su izquierda ni su derecho, no entienden el porqué de las horas actuales. Querido Padre, los que entendemos, ayúdanos a proclamar ese mensaje y llevarlo hasta el último rincón del mundo. Bendice a toda persona esparcida en la faz de la tierra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga, Dios te sostenga. Hasta mañana a las 5:30 p.m.